when he says faithful, how often does that mean? Entonces, cuando él dice que seamos fieles, ¿qué tan seguido debe ser? Every day, Every day. todos los días. So what do you think he asks of us every day? Entonces, ¿qué cree que él nos pide a nosotros todos los días? Have you noticed Moses' life? ¿Han notado ustedes la vida de Moisés? When the people yelled and screamed at him, what did he do? Cuando la gente venía y le gritaba y le iba a murmurar, ¿qué hacía él? When they criticized him and were angry at him, what did Cuan- he do? Cuando la gente venía a criticarlo y enojarse con él, ¿qué hacía él? When they complained at him and whined at Cuando him venían a quejarse, a murmurar en And contra de rejected él, him. cuando venían a and rechazarlo, wanted to kill him, y cuando querían aún matarlo, what did he do? ¿qué hacía Moisés? He bowed to the ground Simplemente se hincaba en el suelo before the Lord delante del Señor and said, Father, y decía, Padre, what should I do? ¿qué hago aquí, Señor? He didn't yell back at them. Él no venía y se ponía a hacer lo mismo que ellos, a gritarles, He didn't criticize them. no los criticaba, He didn't say, how dare you talk about no that? les decía, ¿y ustedes cómo se atreven a hablarme a mí Did you así? hear what they said? Miren lo que está diciendo. Who do they think they are? Moisés no decía, ¿y ellos quién se creen para venirme a hablar a mí así? Sound familiar? ¿Les suena familiar? A servant of the Lord doesn't have a need to defend himself. Así que un siervo del Señor no tiene necesidad de defenderse a sí mismo. A servant of the Lord doesn't need to criticize. Un siervo del Señor no critica a nadie. A servant of the Lord doesn't have to gossip. Un siervo del Señor no tiene que chismear de nadie. A servant of the Lord doesn't have to Un siervo del Señor criticize someone for their actions or their no words. tiene que criticar o hablar de lo que otro está haciendo o de lo que otro está diciendo. A servant of the Lord doesn't have to point out everybody else's sins. El siervo del Señor no está ahí para señalar y apuntar a los pecados de todos los demás. The servant of the Lord is too busy Porque el siervo del Señor está demasiado ocupado listening escuchando and walking in y righteousness. caminando en justicia. They don't have time for Así it. que no tiene tiempo para hacer estas cosas. Their heart can't endure it. Su corazón no aguanta. The Spirit of God brings pain to their soul when they criticize or El backbite Espíritu de Dios or gossip. trae dolor al corazón cuando el siervo quiere criticar o hablar de otros. Are we getting an idea of something? ¿Están entendiendo una idea aquí? If we expect the Lord to meet us in our life, Si nosotros esperamos que el Señor venga y tengamos encuentros con Él, if we expect the Lord to work in our si lives, nosotros esperamos que el Señor trabaje en nuestra vida, then we must be deliberate. entonces nosotros tenemos que ser intencionales. We have to be paying attention. Tenemos que estar poniendo atención. We have to learn to be faithful Tenemos que aprender a ser fieles. because we have only one Porque responsibility. nosotros solo tenemos una responsabilidad Listen y es escuchar and obey. y obedecer al Señor. That means if you're in your home, Así que esto significa que si usted está en su casa, you treat your family well. usted debe tratar bien a su familia. You don't yell, you don't scream. Usted no debe ir y gritarles, usted no debe de ir y tratarles mal. You are kind. Usted debe And siempre gentle. tratarles con gentileza, con amabilidad. You remain pure. Usted debe permanecer en su forma de hablar, una manera pura de That's hablar. what you do every Y eso day. es lo que usted debe hacer cada día. If you're in your home, you provide for your Si children. usted está en su casa, entonces usted debe proveer para sus You hijos. teach them. Y usted debe enseñarles. You're kind to them. Usted debe ser bondadoso con ellos. You help them understand the Lord. Usted tiene que enseñarles a entender al Señor.
That's being faithful Eso every es ser day. fiel todos los días. Husbands, you have to be kind to your wife. Y los esposos tienen que ser amables con sus esposas. Honor her. Tienen que honrarla. Respect her. Tienen que respetarla. Pay attention to her. Ponerle atención a ella. You have to do it every Y lo tiene day. que hacer todos los días. Women, you have to respect your Y husband. las mujeres, las esposas tienen que respetar a sus esposos. Being faithful Tienen every que day. ser fiel todos los días. Faithfulness is being the same way every day. Así que la fidelidad es ser igual todos los días. Eso es ser fiel. To your neighbors, to your friends, Ser fiel, ser el mismo con sus amigos, To the con sus family of God. vecinos, con la familia de Dios. being faithful to be kind every day. Es ser fiel, siendo amable todos los días con los que están a su alrededor. Being faithful to be merciful every day. Es ser fiel, siendo misericordiosos con los que están a su alrededor. Being faithful to forgive Ser every day. fiel en perdonar todos los días. Being faithful to say, I'm sorry. Ser fiel Every en day. decir, perdóneme, lo siento, Being todos los faithful to días. ask permission every Ser day. fiel en pedir permiso o las cosas por favor. Being faithful to keep your home clean every Ser day. fiel en mantener su casa limpia To provide todos los every day. días y proveer todos los días. To do the simple things ¿Ven? Se trata de hacer las cosas más sencillas every day. todos los días. Moses was like that Entonces Moisés era así every day. todos los días. And eventually, Y eventualmente he became a servant. él se convirtió en un siervo And the Lord protected him. y el Señor lo protegió. You know why the Lord protected him? ¿Saben por qué el Señor lo protegió? Because Moses never protected himself. Porque Moisés nunca andaba buscando protegerse a sí mismo. Have you ever noticed that? ¿Notaron eso? He never protected himself. Él nunca se protegía a sí mismo. His first response was always, Su primera respuesta siempre era, Lord, what would you like me to do? Señor, ¿qué te gustaría que hiciera en este caso? Moses never criticized anybody. Moisés nunca criticó a nadie, He never gossiped about anybody. nunca chismeó sobre nadie, He didn't point out anybody's sins. nunca andaba apuntando los pecados de los demás, Because he was a servant. porque él era un siervo. Are we beginning to see the idea? ¿Estamos comenzando a entender la idea? God is looking for something different. Dios está buscando algo diferente en nosotros. He's not looking for the world. He's not looking for religion. Él no está buscando el mundo, Él no está buscando la religión, He's not looking for us to fulfill traditions. Él no está buscando que nosotros cumplamos con tradiciones o costumbres. He's looking for a different culture. Él está buscando que vivamos una nueva cultura When we don't assume that we are something. en donde no asumimos o nos creemos alguien, Where we don't think that we know better. en donde nosotros no creemos que sabemos más que los demás, Where we don't decide that this is the best for them and that's the best for en donde them. nosotros no decidimos, bueno, esto es lo que esta gente debería estar haciendo o esto es lo que esta gente debería estar haciendo. I am not his dad. Porque yo no soy papá de I'm él, not her dad. yo no soy papá de él, I have no rights. así que yo no tengo derecho de decidir qué deberían estar haciendo cada uno. They're not my child. No son mis hijos, They're the Father's child. son hijos del Padre. And if I touch him, Y si yo lo If I toco talk a él, about him, si yo hablo mal de él, I'm under the judgment of God. yo voy a estar bajo juicio de Dios. Because he belongs to Porque him. él le pertenece a Dios. And you better be careful Y así que es mejor que usted tenga mucho cuidado when you mess with someone else's cuando property. usted se mete con la propiedad de alguien más. He belongs to the Father. Él le pertenece al Padre. It's his possession. Es posesión de Dios.
So the Lord asked a simple question to Aaron and Miriam. Así que el Señor hizo una pregunta muy simple. a Why were you not afraid to speak against them? Les hizo una pregunta muy simple a Aarón y a Miriam. ¿Por qué no temieron de hablar de mi siervo Moisés? If there's one thing I want us to understand today, Porque algo que yo deseo que comprendamos hoy we better be afraid es que es mejor que tengamos miedo. when we start to criticize Es mejor que nos dé miedo cuando queramos Or empezar backbite, a or criticar gossip, o a hablar mal or point o out a someone else's chismear sins. o empezar a hablar de los errores de los demás. when the Lord knows your heart. Cuando el Señor conoce cómo es su corazón. ¿Sí o no? We have to be careful. Así que tenemos que tener mucho cuidado. When we respond that way or when we act that way, we Cu- we prove many things. Cuando nosotros actuamos de esa manera o hablamos de esa manera, demostramos muchas cosas. We prove we don't know the Lord. Cuando andamos ahí hablando de otros, criticando a otros, demostramos que no conocemos al Señor. Because our arrogance proves it. Porque nuestro error, lo que estamos haciendo lo demuestra. When we criticize others, we prove we don't know the Lord. Cuando criticamos a otros, estamos demostrando que no conocemos al Señor. We prove we're not His servant when we criticize others. Demostramos que no somos siervos del Señor cuando criticamos a otros. We prove He cannot speak to us mouth to mouth. Demostramos que Él no nos puede hablar cara a cara. We prove we do not understand His Demostramos authority. que no entendemos su autoridad. We prove Demostramos that we're only maybe prophets. que somos quizás profetas, Because we haven't become servants yet. porque no nos hemos convertido en siervos todavía. When the Lord left the tent, Así que cuando el Señor se fue, in verse 10, en el versículo 10, dice, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. do we know what leprosy is? ¿Sabemos qué es la lepra? She does. Ella sabe. Leprosy is the contagious disease. Es una enfermedad contagiosa. There was no cure. I don't even know if there's a cure now. But then there was no cure. Ni siquiera sé si hay una cura ahorita, pero en aquel entonces no había cura para la lepra. And in simple terms, Y en términos sencillos, the disease rotted your body. la enfermedad podría su piel, Your su fingers cuerpo would empezaba a begin to pudrirse. disappear. O sea que sus dedos empezaban a desaparecer. Your toes would have pus. Sus dedos se rot. llenaban de pus y se pudrían. You wouldn't die. Y uno no se moría, You just lived in pain solo que uno vivía en dolor. until the leprosy continued to Hasta eat que and la eat lepra eat continuaba away your body. comiéndose y comiéndose y comiéndose su cuerpo. until you passed away. Hasta que usted moría totalmente ya, porque todo su cuerpo estaba podrido. God was giving Miriam the worst possible death Así possible. que Dios le estaba dando a Miriam la muerte más grande. And Aaron sees her. Y Aarón la ve He goes into shock. y se queda en shock. In verse 11, Entonces, versículo 11. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. notice Aaron's response. Noten la forma de responder de Aarón. What does he do? ¿Qué hace Aarón? 1, Número 1,
He repents se arrepiente. because he was so foolish. Porque él dice, fui necio. Number 2, Número 2, he took responsibility for his sin. tomó la responsabilidad por su pecado. Number 3, Número 3, he intercedes. intercede Miriam. por Miriam. And number 4, Y número 4, he asks for forgiveness. pide perdón. 4 things 4 cosas, we need to make a habit of in our life. ¿verdad? 4 cosas que deben ser un hábito en nuestra vida. We don't like to repent. A nosotros no nos gusta arrepentirnos. You know why? ¿Saben por qué? Because you have to humble yourself to Porque repent. arrepentirse significa que usted tiene que irse a humillar ante las personas. And we don't like to humble Y ourselves. no nos gusta humillarnos. We don't want to appear weak. No queremos como aparecer vulnerables o débiles. See or no? We don't want to say I'm sorry. No queremos decir, perdóneme. We don't want to say please forgive me. No queremos decir, por favor, perdóneme, lo siento. We don't want to say, you know what, I was totally wrong. No nos gusta decir, mire, yo estaba totalmente equivocado. It's all Perdóneme. my fault. Todo esto es mi culpa. I take responsibility Tomo for what I said and what I responsabilidad did. por lo que dije, por lo que hice. Please, Por favor, please forgive me. por favor, perdóneme. We don't like to do that No nos gusta hacer eso, because then we'd have to be like Moses, porque entonces tendríamos que ser como Moisés, meek, mansos, humble, humildes, quiet, quietos, listening to the Lord. solo escuchando al Señor. If we want to rise closer to the Lord, Entonces, si queremos acercarnos más al Señor, we must diminish. nosotros debemos de menguar, We must become lower. debemos de bajarnos. You understand? ¿Lo comprenden? Aaron responds correctly. Aarón respondió correctamente. Maybe that's why he was never leprous to begin with. Quizás por eso él tampoco recibió lepra. Maybe God already saw in Aaron's heart. Quizás Dios ya había visto antes, mucho antes, cómo era el As soon as God corazón called him to the de meeting, Aarón. Quizás Dios vio el corazón de Aarón aun cuando los reunió a los 3. Aaron knew, Y Aarón quizás inmediatamente se dio cuenta de lo que había hecho. Father, please, Y en su corazón le dijo, Padre, por favor, I was wrong. perdóname, yo me equivoqué. Maybe he had already repented, Quizás él para ese momento ya se había arrepentido. and God was just making sure he heard. Y Dios Everything he solamente se needed to estaba hear. asegurando de que escuchara todo lo que él tenía que decirles. But maybe Miriam's heart was hard. Entonces quizás el corazón de Miriam estaba aún duro. She didn't want to humble herself Quizás before her ella brother. no se quería humillar a sí misma delante de su hermano Moisés. She thought she was right. Quizás ella pensaba, no es que yo tengo razón de sentirme She así. didn't think she did anything wrong. Quizás ella pensaba que no había hecho nada malo. Well, he shouldn't have done that anyway. Quizás ella estaba pensando, ve, de todas formas él no debió hacer eso. It's his fault. Es culpa de If él. he wouldn't have done that or said that, we wouldn't have this problem. Si él no hubiera dicho eso, si él no hubiera hecho eso, no tendríamos este problema ahora. If Moses wouldn't have married that woman, Si Moisés no se hubiera casado con esa mujer, we wouldn't be in this no place. estaríamos aquí ahorita. Blaming someone else Quizás esa era la actitud de María, ¿verdad? Culpando a alguien más for the consequences in your life. por las consecuencias de su vida, de sus propias acciones. I know that doesn't happen here. Yo sé que eso Once no again. sucede aquí, solo es un ejemplo. It's out there somewhere. Siempre es allá, con otra gente. Think of how Aaron responds, Entonces piensen cómo respondió Aarón, because he is our guide. porque Aarón es como nuestro ejemplo a seguir. Repent. Hay que arrepentirse, Take hay que responsibility. tomar responsabilidad de la equivocación. Intercede and pray for the one who wronged you.
Hay que interceder por aquel que nos hizo mal and ask for forgiveness. y hay que pedir perdón. And then even Aaron is very, very wise. Y aún ahí, Aarón es muy sabio. Verse 12. En el versículo 12 dice: no permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. He knows better than to ask God right now. Él sabe, ¿verdad?, que para pedirle a Dios ahorita, God's still pretty mad. ¿verdad?, es mejor no, porque Dios todavía sigue molesto. Brother, Entonces mejor se va para donde el hermano intercede for us. y le dice: hermano, intercede por nosotros. In verse 13. En el versículo 13, y Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. It could be that the Lord doesn't want to listen to me now. ¿Verdad? Y entonces Moisés quizás está pensando: no sé si el Señor me quiere escuchar ahorita, a mí tampoco. But I know he'll listen to you. Perdón, Aarón dijo: no sé si el Señor me puede escuchar a mí ahorita, pero a ti, Moisés, te puede escuchar. You know why? ¿Sabes por qué? Because you are his servant. Porque tú eres su siervo, You are humble. tú eres humilde, You are quiet. tú eres quieto, You have self-control. tienes dominio propio. He will listen to you. Así que Moisés, a ti el Señor sí te va a escuchar. Please pray for us. Por favor, ora por nosotros. And Moses, Y Moisés, true to his character. He is true to his character. él es fiel a su carácter. He prays for those who wronged him. Ora por aquellos que le hicieron mal. He forgives without Perdona, question, perdona sin dudar and he intercedes. y intercede. He doesn't have a haughty response. He isn't arrogant. No tiene un corazón arrogante hacia ellos. See, you deserve that. Ven, eso les pasa por Good for andar you. murmurando. Se lo merecen. Qué bueno que les pasó eso. What did you learn from this? Ahora díganme, ¿qué aprendieron de esto? Don't you talk about me anymore. Ya no vuelvan a hablar de mí. Is that how he was? ¿Fue esa la actitud de Moisés? No. No. You see how different he is? ¿Ven lo diferente que es Moisés? Do you see what the process has done in his ¿Ven lo life? que el proceso de Dios ha hecho en su vida? Do you see how the Lord working through the last 40 years of his life? ¿Ven el trabajo que Dios ha estado haciendo los últimos 40 años de su vida? He has become someone different. Él se ha convertido en alguien diferente. His response is for mercy and healing. Su and respuesta, grace. su forma de actuar es con misericordia, con gracia y con perdón. So now, Entonces ahora, verse 14. versículo 14. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. The Lord speaks to Moses immediately. Así que el Señor le habla a Moisés inmediatamente. Fine. Está bien, I will forgive her. la voy a perdonar, I will heal her. la voy a sanar, But she shall bear her shame. pero ella debe de pasar la vergüenza. She will bear the consequences of her. Ella va a Decision. pasar las consecuencias de sus decisiones. And like everyone else in the camp Y es como todos los demás en el campamento who has leprosy, que tiene lepra, they must spend 7 debe days pasar 7 días apart from the congregation afuera de la congregación until the priest allows them to hasta return. que el sacerdote le permita regresar. And so Miriam Así que Miriam
has to go for 7 days alone. Tiene que salir del campamento por 7 días, estar sola. Do we think that Miriam learned anything? ¿No creen ustedes que Miriam aprendió una lección? What do you think she was thinking about for 7 days? ¿Qué creen ustedes que estaba pensando por 7 días? Alone, Sola, in the desert. en el desierto. We have to be careful. Así que tenemos que tener cuidado. The entire nation had to stop Toda la nación tuvo que detenerse. just to wait for her. Todo el campamento tuvo que detener su caminar solo por ella, por lo que ella hizo. She stopped the progress of God's nation Ella detuvo el proceso de Dios para toda la nación for 7 days por 7 días. because of her mouth. ¿Por qué? Por su boca. What do you think the people thought when she returned? ¿Qué creen ustedes que pensó la gente cuando ella regresó? Many things. Muchas cosas. So we see the idea. Entonces, ¿vemos la idea? Turn to Ephesians Vamos a Efesios, chapter 4. capítulo 4. Verses 14 through 16. Del 14 al 16. Amén. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Do we see why Paul wrote this? ¿Ven ustedes por qué Pablo escribió esto? Do we see why Paul understood Vemos what por qué God was trying Pablo to say? entendía lo que se estaba tratando de decir. Do not be children anymore. Le estaba diciendo, no sean niños ya, Listening to this and listening to escuchando that, esto, escuchando aquello, paying attention to those things and poniendo those things over atención there, a estas cosas aquí, being deceived. siendo engañados, But speak the sino truth que hablen la verdad in love. en amor. That's all we have to worry about. Miren, de eso es lo único de lo que nos tenemos que preocupar. Paul says whatever is pure, Pablo dice, aquello que sea puro, whatever is lovely, aquello que sea amoroso, whatever is kind, aquello que sea amable, whatever is good aquello report, que sea de buen testimonio, think and speak. de esas cosas hablen, These de esas things. cosas piensen, Speak what is good to edify and admonish and encourage. hablen lo que es bueno para edificar, para animar a otros, para levantar a otros. Speaking the truth in love. Hablen la verdad en amor. Does it make sense? ¿Tiene esto sentido? We can prevent the progress of God Así que in the lives nosotros of others. podemos prevenir o podemos parar el proceso de Dios en otras personas. Do we want to be responsible for that? ¿Queremos nosotros ser los responsables de eso? It's a serious thing. Esto es algo serio. There are consequences Hay consecuencias to every word we speak.
por cada palabra que hablemos, to every criticism we por give. cada crítica que demos. We cannot measure people by what we think is the correct standard. No podemos medir a otras personas por el estándar que nosotros creemos que es el correcto. Here's the scary thing. Esto es algo que da miedo. We're all going to be measured by God's standard. Todos nosotros vamos a ser medidos, pero vamos a ser medidos de acuerdo al estándar de Dios. And He's not going to ask your opinion. Y Él no le va a pedir a nadie su opinión. Do not gossip or criticize Así others. que no chismee de otros, no critique a otros, You only bring pain. porque usted solo va a traer dolor, You only bring anger. usted solo va a traer enojo. The fruit is always El negative. fruto siempre va a ser negativo. So we want to become more than a child in the Lord. Entonces, si queremos ser niños del Señor, We need to leave the things of childhood behind. ¿verdad? Si queremos, crecer en el Señor y dejar de ser niños, tenemos que dejar las cosas de niños atrás. We need to be faithful Y necesitamos ser fieles and pay attention to the y Lord. poner atención al Señor. Does that make sense? ¿Tiene esto sentido? Thank you for your time. Gracias por su tiempo.